Título del vídeo: ¿podría usar un móvil básico para cambiar mi vida? Mi experimento de 30 días. ¿Os habéis preguntado por qué millones de personas se deshacen de su móvil inteligente al final del año? ¿Es por la sobrecarga de datos, la batería que se queda sin vida o algo más profundo? Introducción: 10 a 30 segundos. En un mundo donde la tecnología se está volviendo cada vez más omnipresente, hemos llegado a un punto en el que la gente está empezando a sentirse cada vez más desconectada. Los móviles inteligentes, que deberían ser nuestra herramienta más valiosa para comunicarnos y acceder a la información, se están convirtiendo en una fuente de estrés y abrumación. En este vídeo, exploraremos cómo cambiar a un móvil básico puede ser la solución para romper el ciclo de dependencia y encontrar la conexión que todos necesitamos. Sección 1. El problema de la sobreinformación, 30 a 60 segundos. Algunos de nosotros tenemos móviles que nos permiten acceder a miles de aplicaciones, redes sociales, correos electrónicos y mucha más. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué estamos realmente logrando al tener acceso a todo esto? Según un estudio reciente, más del 50% de las personas que usan móviles inteligentes solo utilizan el 20% de las aplicaciones instaladas. ¿Qué hay detrás de esta sobreinformación y qué podemos hacer para cambiar esto? Ejemplo concreto: imaginad que cada vez que abrís vuestro móvil, os enfrentáis a una marea de correos electrónicos, notificaciones y aplicaciones que reclaman vuestro tiempo y atención. ¿Qué pasaría si dejáis de lado todas estas distracciones y solo usáis un móvil básico para comunicaros con los demás? ¿Qué tipo de experiencia sería esa? Sección 2. Beneficios de utilizar un móvil básico, 1 a 2 minutos. Cambiar a un móvil básico puede tener muchos beneficios. Podríamos estar menos expuestos a la publicidad y a los datos personales que nos son recolectados por cada aplicación. Podríamos ahorrar dinero en gastos de datos y aplicaciones. Pero, lo más importante, podríamos empezar a sentirnos más conectados con la realidad que nos rodea. Ejemplo concreto: imaginad que podéis usar vuestro tiempo y energía para hacer algo más que mirar una pantalla. Podríais dedicar tiempo a las actividades que os apasionan, a la familia y a los amigos. Podríais empezar a disfrutar de la naturaleza, la lectura y la creatividad. Sección 3. Cómo implementar un cambio de este tipo, 2 a 3 minutos. Si decidís cambiar a un móvil básico, ¿cómo lo haréis? ¿Cómo superar la tentación de volver a tus viejas costumbres? Según un estudio reciente, más del 70% de las personas que tratan de cambiar sus hábitos tecnológicos fracasan porque no tienen un plan sólido. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que nuestro cambio sea exitoso? Ejemplo concreto: imaginad que os daos un plazo de 30 días para cambiar a un móvil básico. ¿Qué pasos concretos daríais para aseguraros de que este cambio sea exitoso? ¿Cómo evitaríais las distracciones y seguiríais adelante con vuestro plan? Sección 4. Experimento personal, 3 a 4 minutos. En este vídeo, hemos hablado sobre los beneficios y los pasos para implementar un cambio a un móvil básico. Pero, ¿qué ha sido mi experiencia personal con este cambio? ¿Cómo he encontrado que ha afectado mi vida? Mi experiencia con un móvil básico ha sido increíble. He notado un cambio profundo en mi forma de ver la vida. Me he conectado con la naturaleza, con los demás y conmigo mismo. He encontrado más tiempo y energía para hacer las cosas que realmente importan. Sección 5. Reflexión final, 2 a 3 minutos. En resumen, utilizar un móvil básico no es solo una forma de cambiar nuestras vidas, sino también una forma de romper el ciclo de dependencia de la tecnología y encontrar la conexión que todos necesitamos. ¿Qué tipo de cambio podemos hacer en nuestras vidas si decidimos dejar de lado las distracciones y utilizar herramientas más sencillas? Llamada a la acción: si estás listo para cambiar tu vida y hacer un experimento con un móvil básico, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a dejar de lado las distracciones y encontrar la conexión que buscas?